Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a empezar oyendo el Salmo 132, del que vamos a hablar en la clase, ver cuán bueno y cuán gozoso es estar los hermanos juntos, ¿sí? Que va a cantar Juan Valdés para nosotros, con una antífona tomada son las palabras del Señor en el Evangelio de Juan: os doy un mandamiento nuevo. Mandatum novum do vobis ud diligatis in vicem, sicut dilexit vos, dixit Dominus. Ecce quam bonum et quam iugundum habitare fratres in unum, sicut unguentum in capitem, quod descendit in barbam haro, quod descendit in oram vestimenti eius, sicut rosseremum qui descendit in montem Sion, quoniam illic mandavit Dominus benedictionem, et evitamusque in seculum. Mandatum novum do vobis ud diligatis in vicem, sicut dilexit vos, dixit Dominus. Muy bien. Llegamos con esta clase décima al último género de salmos de la clasificación de Drivers que hemos seguido en este curso, que son los salmos regios. Y mesiánicos regios. Porque vamos a hacer desde ya una aclaración que le da estructura de alguna manera a esta clase. Las categorías de salmos regios y salmos mesiánicos son de distinto orden, porque salmos regios se refiere a un género de salmos según el concepto de género que pusimos al comienzo del curso. Entre los salmos regios hay salmos regios mesiánicos. Yo he puesto allí la lista de los salmos que considera regios Drivers y verán ustedes que hay algunos que están destacados en negrita, ¿no? Y otros que no. Los primeros son los salmos regios mesiánicos. Los otros son salmos regios, pero no mesiánicos. Pero por otra parte hay salmos mesiánicos que no son salmos regios. Es decir, el hablar de salmos mesiánicos es hablar de salmos en los que aparece la figura del Mesías anunciado por los profetas, es decir, de nuestro Señor Jesucristo profetizado en el Antiguo Testamento. Estos salmos no son un género. Hay salmos de distinto género que tienen carácter mesiánico. Nosotros hemos comentado acá, por ejemplo, el Salmo 21. El Salmo 21 es un salmo claramente mesiánico, pero es un salmo que tiene una parte que es... Drivers lo pone en dos categorías desde el punto de vista de la clasificación. Una parte del salmo, toda la primera, es un salmo deprecatorio, o sea, de súplica, y la segunda parte es un salmo eucarístico, o sea, de acción de gracias. O sea, es un salmo mixto por el género porque combina una primera parte que tiene la estructura de un salmo de súplica y una segunda parte que tiene la estructura de un salmo de acción de gracias. No es por el género un salmo regio, pero es un salmo mesiánico, porque ahí la súplica y la acción de gracias son del Mesías. Lo mismo pasa con el Salmo 15 que tiene allá abajo, es decir, salmos mesiánicos no regios he puesto allí, ¿no? Bien. Hay salmos mesiánicos no regios y hay versículos de tipo mesiánico en salmos que en su conjunto no podemos llamar mesiánicos, pero que en alguno de sus versículos o en alguna de sus partes llevan a la figura del Mesías, ¿no? Hemos visto varios de esos también a lo largo de este curso, ¿no? Porque cuando el salmo habla del reino mesiánico ya tiene algún carácter mesiánico, aunque no hable directamente, sino implícitamente de la figura del Mesías, ¿no?
a los salmos regios. De los que vamos a tratar hoy es de los salmos regios, y entre ellos de los mesiánicos. Por eso las dos partes principales de la clase son los salmos regios y los salmos regios mesiánicos, ¿no? Pero asocia Drivers a este grupo de salmos un pequeño grupito que son los que llama salmos de bienaventuranza o de beatitud, ¿no? Que son 3 salmos nada más: el Salmo 126, el 127 y el 132. Y con eso vamos a culminar la clase tratando de mostrar la vinculación que tienen con los anteriores y en realidad con todo lo que hemos visto hasta aquí. Los salmos, otra aclaración voy a hacer, fuera de estos salmos que hemos visto en cada uno de los géneros, Drivers dice, y eso yo lo dije en la clase en que hablé de los géneros en general, que hay salmos que no caben en ninguno de los géneros, ¿no? Eso también habla a favor de la seriedad con que él los clasifica en un género o en el otro, porque no fuerza las cosas hasta el punto de pretender que hace una clasificación absolutamente exhaustiva, ¿no? No. Hay salmos que son atípicos y que no encajan ni en un género ni en el otro. La lista de esos salmos, ¿no? Abarca, por ejemplo, el 4, el 26, el 15, que es mesiánico pero no cae bajo ningún género, el 70, el 107, el 122, el 124. Bien, esos son salmos que él deja fuera de género, agenéricos, digamos así, los llama vagos. Vagos en el sentido de que no caen bajo ningún género determinado o preciso. Muy bien. Vamos a empezar entonces, hechas estas aclaraciones preliminares, con los salmos regios. En la clase pasada vimos los salmos de entronización. En la temática de los salmos de entronización es la reyesía de Yahvé sobre su pueblo, ¿no? Se trata de la presencia de Yahvé como rey en medio de su pueblo, que tiene su signo visible en la presencia del arca en el templo, ¿no? O la presencia del arca primero en Jerusalén y luego en el templo. Eso lo vimos la clase pasada al hablar de los salmos de entronización, ¿verdad? Y ahí mismo dijimos cómo la figura del rey humano en Israel está fuertemente presentada como la de un rey cuya finalidad es hacer aparecer la reyesía de Dios. Es decir, la finalidad de esa realeza humana es que resplandezca la reyesía divina de Dios sobre su pueblo. Cuando vamos a los salmos regios, esta perspectiva se ve confirmada desde otro ángulo, porque los salmos regios que hablan de un rey de Israel, esto es lo propio de los salmos regios no mesiánicos, que están centrados en la figura histórica del rey de Israel, ¿no? E incluso en alguna figura histórica determinada. Estos salmos nos presentan claramente al rey humano y cantan el misterio de ese rey humano, que es primariamente un miembro del pueblo. Y lo que vamos a destacar precisamente al comentar estos salmos es ese paralelismo estricto que hay entre el rey y el pueblo, porque lo que estos salmos cantan es básicamente, primero, que el rey humano es rey porque Dios lo ha constituido tal, como ha constituido al pueblo en pueblo suyo. Segundo, que es un rey necesitado, como el pueblo entero, del auxilio, de la protección de Dios y de la fuerza salvadora de Dios. Acá vemos un criterio muy claro para discernir al salmo regio vulgar del salmo regio mesiánico, porque la figura del rey mesiánico trae la salvación. En cambio, el rey humano necesita ser salvado y pide la salvación que viene de Yahvé. Es el rey, pero es el rey como miembro del pueblo en paridad con el resto de los miembros en cuanto a su condición humana, ¿no? Es un rey necesitado de el auxilio de Dios, de la protección de Dios, de la fortaleza de Dios, que como todo el pueblo tiene en Dios su ciudadela, su roca, su libertador. Esto lo vamos a leer ahora y verán que hasta el lenguaje es el mismo, ¿no? El lenguaje con que el pueblo habla de Dios como su fortaleza es el mismo que se usa en estos salmos para decir que Dios es la fortaleza o la ciudadela del rey, ¿no?
Por otro lado, la otra temática que aparece es la del corazón del buen rey, es decir, cuáles son las disposiciones interiores que caracterizan un rey bueno. Y acá nos encontramos en primer lugar con algo que también es la raíz de toda la bienandanza o el buen encaminamiento del pueblo, y es la confianza en Yahvé. El buen rey no pone su confianza sino en el Señor, y no se apoya ni en su propia fuerza ni en ninguna fuerza humana que idolátricamente pudiese aparecer como sustitutiva de Yahvé. Ese es un tema de todos los libros históricos. Eso lo vimos en el libro sobre la realeza en el curso sobre la realeza en Israel, ¿no? Sobre la monarquía y el rey, ¿no? Vimos bien cómo los libros históricos sobre la monarquía centran la distinción de los buenos reyes y los malos reyes en que el buen rey se confía solamente en Yahvé y en su palabra, y no en los poderes terrenos, no en el faraón egipcio o en el rey asirio, sino en Dios. Vamos a empezar leyendo un poquitito los salmos regios, para ver cómo se dan en los textos estas características que acabo de enunciar. Empezamos por el 19 y el 20. En el Salmo 19 dice así. La inscripción lo caracteriza como Salmo de David y dice así: Óigate Yahvé en el día de la angustia, protéjate el nombre del Dios de Jacob. Envíete su auxilio desde su santuario, sosténgate desde Sión. Acuérdese de todas tus oblaciones y encuentre suculento tu holocausto. Que Él te otorgue según tu corazón y cumpla todos tus designios. Que podamos cantar tu victoria y en el nombre de nuestro Dios enarbolemos la bandera. Que Yahvé cumpla todas tus demandas. Fíjense que hasta aquí se trata de una serie de súplicas que están puestas en tercera persona, ¿no? Como expresiones de deseo, ¿sí? Que te oiga Yahvé, que te envíe su auxilio, que se acuerde de todas tus oblaciones, ¿no? A esta primera parte, la segunda responde de alguna manera así: ahora sé que otorga Yahvé la victoria a su ungido, que le responde desde su santo cielo con las proezas salvadoras de su diestra. Estos en carros, aquellos en caballos, pero nosotros nos acordamos del nombre de Yahvé, nuestro Dios. Ellos vacilaron y cayeron, pero nosotros nos alzamos y resistimos. Salvad al Rey, oh Yahvé, respóndenos en el día que te invocamos. Acá aparece inclusive la expresión, el ungido, ¿no? Que es una expresión que hay que tomar según el contexto, porque se refiere en general a los reyes de Israel, en particular a los reyes primeros, a los dos primeros reyes, que son los ungidos en sentido distinto, porque son ungidos directamente por mandato de Dios a través del profeta y juez Samuel, ¿no? A los otros reyes se los considera ungidos también por participación, en el sentido de que proceden de la realeza de David, ¿no? Pero además se habla de que había un rito de unción que parece estar sugerido en varios textos, aunque no consta que se ejecutase siempre como una cosa regular. Eso hay quienes sostienen que sí, pero no hay dato como para decirlo con certeza, ¿no? Pero la expresión ungido no necesariamente se refiere al Mesías, eso es lo que estoy diciendo. El salmo no es un criterio suficiente para decir que es un salmo mesiánico, nada más. Como en este caso, que la frase final de alguna manera nos despeja la incógnita, porque este rey que ha recibido el auxilio de Yahvé y ha obtenido la victoria es un rey del cual se dice al final: salvad al Rey, oh Yahvé. Es lo que yo decía, decir, es un rey necesitado de salvación, es un rey al que Dios salva junto con su pueblo, ¿no? Acuérdese de todas tus oblaciones, es un rey que hace oblaciones al Señor.
presenta holocaustos, que Él te otorgue según tu corazón y cumpla todos tus designios, que podamos cantar tu victoria, en el nombre de nuestro Dios enarbolemos la bandera. Todo el salmo está apuntando hacia la súplica de victoria, ¿no?, para un rey piadoso que se pone en la presencia del Señor, que ofrece sacrificios a Yahvé y que espera el auxilio de Yahvé, ¿no?, y que después canta el haber recibido ese auxilio a través de la victoria que Dios le ha otorgado. Muy bien. En el Salmo 20, que es el siguiente, dice: en tu poder, oh Yahvé, se goza el rey, cuán jubiloso está de tu socorro. Este comienzo nos presenta una perspectiva complementaria del Salmo anterior. El Salmo anterior está centrado en la súplica y en la alegría por la respuesta de la súplica. Y este Salmo empieza diciendo que el rey se goza en el poder de Yahvé. O sea, la alegría del rey está en el poder, en la soberanía gloriosa de Yahvé. Se goza el rey en tu poder, oh Yahvé. Cuán jubiloso está de tu socorro. El poder de Yahvé es su gozo, y el socorro, el auxilio de Yahvé es su alegría, es su júbilo. Le diste cuanto su corazón deseaba, no le negaste la petición de sus labios. Más bien te adelantaste con faustas bendiciones y pusiste en su cabeza la diadema de oro puro. Te pidió vida y se la diste, días que se prolongan, para siempre jamás. Por tu protección es grande su gloria, le has revestido de esplendor y magnificencia. Tú le otorgas bendiciones para siempre y le colmas de alegría ante tu faz. Porque en Yahvé confía el rey y por el favor del Altísimo permanecerá inconmovible. Que tu mano alcance a todos tus enemigos, que tu diestra sorprenda a cuantos te aborrecen. Tú los pondrás como en un horno de fuego en el día de tu faz. Yahvé los consumirás en su ira, el fuego los abrazará. Borrarás de la tierra su progenie, su descendencia de entre los hijos de los hombres. Si algo malo trazan contra ti, si maquinan engaños, no prevalecerán. Les harás volver el dorso, tendiendo contra su rostro las cuerdas de tu arco. Ensálzate, Yahvé, en tu fortaleza, cantemos y celebremos tus proezas. Si en el otro salmo la figura del rey es el rey que busca el auxilio de Yahvé para que lo salve y lo libre de sus enemigos, ¿no?, aquí el rey aparece centralmente en el salmo como el rey que confía en Yahvé. Es el versículo 8. En Yahvé confía el rey y por el favor del Altísimo permanecerá inconmovible. Esa confianza en Yahvé es lo que lo hace sólido, inconmovible, perdurable. Lo hace el asiento de una vida perdurable también. Y al mismo tiempo, este rey que por confiar en Yahvé es inconmovible, es aquel cuyo corazón se alegra en Yahvé, se alegra en su socorro, se alegra en su auxilio. El Salmo 100 es un salmo muy hermoso que habla sobre el corazón del rey, precisamente. Este es el salmo que expone las características del corazón del rey. Y empieza así: quiero cantar tu piedad y tu justicia, a ti, oh Yahvé, voy a entonar salmos. También es, según la inscripción, salmo de David. Quiero entender el camino de los íntegros. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré yo en integridad de corazón en mi casa. No pondré ante mis ojos cosa vil, aborrezco el proceder de los apóstatas, no se me pegará. Lejos de mí estará el corazón perverso, no conozco al malvado. Reduciré al silencio al que en secreto detrae a su prójimo, no toleraré al de altivos ojos y corazón soberbio. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra para hacerlos morar conmigo. Los que andan por el camino de la rectitud serán mis ministros. No habitará en mi casa el que comete fraude, el que habla mentirosamente no permanecerá ante mí. De mañana haré perecer a todos los impíos de la tierra y exterminaré de la ciudad de Yahvé a todos los obradores de iniquidad. El rey le pide a Dios un corazón íntegro, ¿no? Y ese corazón íntegro implica, según las expresiones del Salmo, no poner los ojos en cosa vil. El poner los ojos es tener puesta la atención
la concentrada atención que surge de lo que uno anhela, ¿no? Porque uno atiende a algo porque le importa, ¿verdad? Y si le importa es porque tiene su aprecio puesto en eso. Tener los ojos puestos en cosa vil es apreciar eso en el fondo y ocuparse de eso porque a uno le importa. Por eso es una expresión hermosa para reflexionarla, ¿no? No poner los ojos en cosa vil, que equivale, pues según el paralelismo de la constante en el modo de expresarse de Salmo, en aborrecer la conducta del apóstata. Tener el corazón lejos del corazón perverso, que equivale a no conocer al malvado. Acá el conocer está en ese sentido de compartir la vida, ¿no? El conocer en un sentido pleno. Conocimiento que es convivencia, que es vida común, ¿no? El conocimiento del malvado equivale a estar en el corazón perverso, junto al corazón perverso. Esa integridad del corazón lleva a partir de esa... Hasta aquí he hablado precisamente de una rectitud del corazón, ¿no? Que anhela no lo vil, sino lo que es noble según la voluntad de Dios, y tiene, por lo tanto, un corazón no apartado del buen camino, no perverso, sino enderezado, recto. Pero eso se manifiesta en una serie de actitudes también. Hacer callar al detractor, al que detrae al prójimo. No tolerar los ojos altivos y el corazón soberbio. Los ojos altivos y el corazón soberbio. Es hacer callar y no tolerar. Es decir, no ser meramente pasivo frente a esto, ¿no? Ni frente a los ojos altivos y el corazón soberbio, ni frente a la detracción. Pone en cambio sus ojos en los fieles para hacerlos morar con él. Y hacia los rectos sus ministros. Por eso no habitará con él el fraudulento, y el mentiroso no permanecerá en su presencia, hará perecer a los impíos, exterminará a los inicuos de la ciudad de Yahvé. La ciudad no es suya, la ciudad es de Yahvé, y porque él es su rey, gobierna según su voluntad, para que exista su ciudad, ¿no? Bien. Pero el Salmo comienza con algo que es el otro punto que yo puse ahí. El rey es rey israelita como miembro humano del pueblo, es rey por la confianza sobrenatural en Yahvé, que es fe y es esperanza íntegras en Yahvé según el Antiguo Testamento. Es el que confía en la protección de Yahvé y en su fuerza salvadora, el que tiene un corazón recto, que es lo que acabamos de oír. Pero ese rey es también un rey que canta. La figura de David es el arquetipo de los reyes en Israel, ¿no? Y es un rey, el buen rey y el rey justo y el rey piadoso y el rey que confía en Yahvé es un rey cantor. Es el rey que sabe cantar la alabanza del Señor. Así empieza el Salmo 100. Les releo el comienzo. Dice el Salmo 100: quiero cantar tu piedad y tu justicia, a ti, oh Yahvé, voy a entonar salmos, ¿no? Y es lo que hace a continuación. Canta la piedad y la justicia del Señor. Esto mismo lo encontramos en el Salmo 143, que es como un resumen de los 3 salmos anteriores. Quiero, oh Dios, cantarte un cántico nuevo, dice el versículo 9 del 143, entonarte un salmo con el arpa de 10 cuerdas. Esa es la voluntad que sale del corazón recto del rey, según el corazón de Dios, ¿no? Es el rey que quiere cantar un cántico nuevo, entonar un salmo con el arpa de 10 cuerdas. El Salmo 143 es un salmo que culmina con una bienaventuranza. Pero voy a leer algún pasaje anterior antes de llegar allí para que se vea cómo resume el contenido de los salmos anteriores, ¿no? Y se vea la constancia, la homogeneidad de doctrina que tiene estos salmos. Bendito sea, de David también, bendito sea Yahvé mi roca, que adiestra mis manos para el combate, mis dedos para la batalla. Es mi fuerza y mi ciudadela, mi fortaleza y mi libertador, mi escudo, en él confío. Él me somete los pueblos. Oh Yahvé, ¿qué es el hombre para que de él te cuides? ¿Qué el hijo del hombre para que pienses en él?
Es el hombre semejante a un soplo, sus días son como sombra que pasa. Acá hay un paralelo con el Salmo 8 que nosotros hemos... Es decir, eso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Pregunta aquí el salmista. ¿Qué es el rey? ¿No? Acá vemos de nuevo ese énfasis de esta perspectiva de los salmos regios en manifestar el carácter plenamente humano del rey humano en Israel, ¿no? Esto además se entiende por contraste inclusive con el contexto de los otros pueblos que solían de alguna manera ubicar al rey en una condición hasta de naturaleza distinta al del resto de los miembros del pueblo que gobernaban, ¿no? Aunque no necesariamente cayendo en una especie de idolatría que los constituyese en dioses. En algunos casos eso pudo darse, pero no era lo común, digamos así, que se identificasen sin más con la divinidad. Esto no era lo que pasaba ni en Babilonia, ni en Asiria, ni en Egipto, pero sí que al rey se lo consideraba como un ser de una condición distinta, ¿no? Es el hombre, oh Yahvé, baja tus cielos y desciende, toca los montes y humearán, haz brillar tus rayos y dispérsalos, lanza tus saetas y contúrbalos, tiende tus manos desde lo alto y líbrame de la muchedumbre de las aguas, de la mano de los alienígenas cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. Quiero, oh Dios, cantarte un cántico nuevo, entonarte un salmo con el arpa de 10 cuerdas. A ti que das la victoria a los reyes, que libraste a David tu siervo, de la espada maligna líbrame y sálvame de la mano de los alienígenas cuya boca habla dolosamente y cuya diestra es diestra de perfidia. Que sean nuestros hijos como plantas que crecen en su juventud y nuestras hijas como pilares esculpidas como las de un templo. Estén llenos nuestros graneros rebosantes de frutos a granel. Sean nuestras ovejas 1000 veces fecundas, multiplicadas a millares sobre nuestros campos. Vengan cargados de mieses nuestros bueyes, no haya brecha en las murallas, ni destierro, ni clamores en nuestras plazas. Aquí hay toda una serie de súplicas. El rey, que se siente agraciado por la protección de Yahvé y por la victoria de Yahvé, ahora suplica para su pueblo toda la serie de bendiciones que se manifiestan en la abundancia de bienes temporales, pero que son un signo de la bendición de Dios, ¿no? Y termina con esa bienaventuranza que es la que he puesto aquí en el título, ¿no? La bienaventuranza del pueblo cuyo Dios es el Señor. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Yahvé. En este bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Yahvé, dicho por boca del rey de Israel, ¿no? Tenemos, si se quiere, por un lado la síntesis inclusive de lo que podríamos llamar el espíritu de una política según la Escritura. Política en el más alto sentido de la palabra, porque el rey, el gobernante, canta la bienaventuranza, no obviamente de que el pueblo lo tenga por gobernante a él, ¿no? Esas cosas espeluznantes que solemos oír nosotros en este mundo sobre la tierra, ¿sí? Los gobernantes que cantan la alabanza de que ellos sean los gobernantes de los pueblos, ¿no? El rey de Israel aquí lo que canta es la verdadera bienaventuranza. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Ahora, ese pueblo es bienaventurado en cuanto que Dios es su Señor. Ahora, si Dios es su Señor, Dios es también su Rey. Y ahora viene el otro, el aspecto misterioso de la realeza de Dios sobre los hombres. Y ese es el misterio de la mediación mesiánica y del reino, ¿no? Dios es Dios de todos los pueblos, no solo del pueblo de Israel. El designio de Dios es la realeza universal. ¿De quién? De Dios, obviamente, sobre los pueblos, pero a través de un ungido de Dios. Y ahí es donde aparece la figura del Mesías en esta perspectiva. La bienaventuranza es indisociable de tener por Dios a Yahvé, pero tener por Dios a Yahvé es tener por rey al ungido de Yahvé. Y ahora es donde aparece la figura misteriosa del Mesías en relación con los salmos regios y con toda la profecía en el Antiguo Testamento.
Hasta aquí hemos hablado solamente de los salmos regios que cantan el rey humano en Israel. Ahora pasemos a los salmos mesiánicos. El primer punto que tenemos que conocer es cuáles son los criterios para discernir que un salmo es mesiánico. Algunos de estos salmos que yo he leído, uno podría considerar que lo que se dice del rey o algunos de los textos que hemos leído alcanzan su plenitud si nosotros se los aplicamos a Cristo. Y claro. Pero eso, que la plenitud de sentido de todo salmo se hace en el misterio realizado del Nuevo Testamento, eso debe aplicar a todos, sin excepción prácticamente. ¿Se entiende? No solo a estos salmos regios. Entonces, el asunto es cuáles son los criterios para discernir que un salmo es regio mesiánico, no regio sin más, sino que es regio y mesiánico a la vez, ¿no? Hay varios criterios. Un primer criterio es un criterio interno, diríamos así, o los criterios internos que hacen al contenido y al vocabulario del propio salmo. Tiene que aparecer en el salmo la figura del Mesías, no de un ungido de Yahvé que es el rey de Israel en el sentido ordinario, sino la figura del Mesías que traerá el reino. ¿Sí? Esto implica una serie de conceptos y además un vocabulario preciso que tiene paralelos en la predicación profética y que constituye el anuncio del reino por venir. Entonces, primero está esto, el contenido intrínseco del salmo y la aparición de una figura que es absolutamente singular y excepcional. No es un rey común, no es un rey más, es el que trae el reino de Dios. Este criterio, digamos así, básicamente semántico y al mismo tiempo filológico, porque esos conceptos están acompañados, insisto, de un vocabulario, es el primer criterio fundamental. Pero no es el único. Un segundo criterio es que ese contenido del salmo se manifiesta mesiánico cuando uno lo pone en contraste con otros textos también claramente mesiánicos del Antiguo Testamento. Es decir, poner en paralelo ese contenido con lo que anuncian los profetas acerca del Mesías. Segundo criterio. Tercer criterio. Y este tercero, cuando es claro, es absolutamente decisivo. Que el Nuevo Testamento cite ese salmo como un salmo referido a Cristo. Y por lo tanto, ahí tenemos un criterio para percibir desde la economía de la misma revelación tal cual aparece en la Escritura misma, que ese salmo era un salmo referido al Mesías, ¿no? Eso vamos a ver que se da en algunos salmos enfáticamente y abundantemente, como el caso del Salmo 109 o como caso también del Salmo 2, ¿no? Son salmos que están reiteradamente citados en el Nuevo Testamento en un sentido mesiánico. Un cuarto y último criterio que podemos añadir es el de la exégesis patrística, que también es siempre un criterio para discernir el contenido auténtico de la escritura cuando hay unanimidad de interpretación y cuando todos se apoyan en el sentido de la fe y en la tradición apostólica para interpretar el salmo de esa manera. Entonces, cuando los padres en un sentido unánime también entienden el carácter mesiánico de un salmo, ahí tenemos un criterio sólido para discernir su mesianismo. Este criterio de la tradición patrística, algunos biblistas también lo asocian como por antecedente, un antecedente que hay que tener en cuenta y que en algunos casos refuerza el criterio de la exégesis patrística, el acudir a la exégesis rabínica que era tradicional para la época de Jesucristo, ¿no? Y se tiene que tratarse de una exégesis antigua, porque después tenemos el problema de la ruptura del pueblo de Israel, ¿no? Entre los que reciben al Mesías y los que
no lo reciben y se cierran a su misterio, de manera que a partir de allí la exégesis también se empieza a dividir, hasta incluso el modo de considerar la escritura. Recordemos que la asamblea de Yamnia va a reducir el canon veterotestamentario a los libros escritos originalmente en hebreo, ¿no? Despreciando todos los que han sido compuestos en griego, precisamente como una reacción. Eso es parte ya de una reacción contra una realidad nueva, ¿no? Por eso ahí hay que hacer una distinción clara. Pero esa exégesis precedente, en la medida que reflejaba una tradición del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, también hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Es un criterio complementario, diríamos, y que hace mucha fuerza, porque este es complementario tanto del patrístico como de la existencia de una tradición previa, insisto, de exégesis y de interpretación en la fe del pueblo del Antiguo Testamento, ¿no? Y por eso digo que es complementaria, porque es nada más que preparatoria, ¿no? No es absolutamente decisiva tampoco, pero muestra cómo se leía la escritura antes, ¿sí? Pero además es complementaria de lo que aparece en el Nuevo Testamento, porque cuando los apóstoles, por caso de Pablo, ¿no? O de Juan, o Pedro en algún discurso como aparece en el libro de los Hechos, o nuestro Señor mismo, citan un salmo en un cierto sentido ante judíos, eso presupone que esa asamblea de escuchas está por lo menos preparada para entender esa lectura del salmo, ¿no? Que saben de lo que está hablando. Muy bien, con esto ya tenemos suficiente. Cada uno de estos criterios se podría profundizar y elaborar, pero ya con esto basta por hoy. Vamos a los salmos mismos. Los salmos regios mesiánicos son 4. Y cantan cada uno de esos aspectos distintos del misterio del Mesías. El primero de todos ya lo hemos comentado en este curso, así que no hago más que recordárselos a ustedes. Es el Salmo 44, las bodas del ungido y el reino mesiánico, ¿sí? Es el salmo sobre las bodas del rey, la esposa del rey que está a su diestra, ¿no? Enjollada con oro de Ofir, y vienen las compañeras de la esposa, ¿no? Que decíamos en el comentario que hacíamos, representan a los pueblos gentiles, ¿no? Para ingresar en el palacio del rey. Bien, ese es el Salmo 44. En ese salmo el misterio de las bodas del rey aparece como el signo de la unión de Dios con su pueblo a través del Mesías, ¿no? Pero con su pueblo nuevo que abarca todos los pueblos. Ahí estaba, es una perspectiva mesiánica de una fuerza enorme la de ese Salmo 44, porque ese pueblo de la alianza nueva que allí se está profetizando abarca a todos los pueblos, es universal. Pero además ahí se cumple en el misterio de las bodas la unión vital entre Dios y los hombres, que también tiene toda una línea de revelación, como decíamos en el Antiguo Testamento, y es convergente con el contenido de este salmo, el desposorio de Yahvé con su pueblo, ¿no? Según la imagen de Oseas, según la imagen del libro sapiencial del Cántico, ¿no? Esa imagen esponsalicia como imagen de la relación entre Dios y su pueblo, que alcanza allí un sentido en este salmo, un sentido nuevo, porque se vincula al misterio del Mesías, ¿no? Es decir, esa unión entre Dios y los hombres se realiza a través del Mesías, por su mediación. Ahora, el salmo que sigue es el salmo segundo. El salmo segundo, he puesto allí, canta la soberanía del ungido. Este sí lo vamos a leer entero y vamos a comentar un poquitito. Salmo segundo.
Voy a leer la traducción del comentario de los profesores de la Compañía de Jesús, ¿sí? Publicado por la BAC. Quien se ocupa de los salmos es Ricardo Arconada. Y traduce así, aunque la traducción está ajustada después por otros que reelaboraron el texto, que son Sebastián Bartina y Francisco Rodríguez Molero. Dice así: ¿por qué ese amotinarse de naciones y rumorear en vano de los pueblos? Ese sublevarse de reyes de la tierra y reunirse de príncipes en consejo contra Yahvé y contra su ungido. Rompamos sus ataduras y arrojemos de nosotros sus cuerdas. Hasta aquí el Salmo presenta el misterio de una conjura, de un alzamiento, de un amotinarse. Los pueblos, ¿quiénes son los pueblos? Pueblos aparece acá como sinónimo en paralelismo, es el segundo mistiquio del primer verso, de naciones, que en hebreo es goyim, es decir, son los otros pueblos, los no judíos, digamos, ¿no? ¿Por qué se amotinarse de naciones y rumorear en vano de pueblos? Es amotinarse acá traduce un verbo hebreo que significa reunirse tumultuosamente, ¿no? Como gente que se empieza a aglomerar, pero de modo desordenado y armando tumulto, ¿sí? Eso es lo que hacen las naciones. Y rumorean o murmuran en vano, murmuran vanamente. Por un lado hacen ruido y desorden, y al mismo tiempo murmuran, cuchichean sus planes, ¿no? En vano, murmuran en vano. Hay quienes traducen planes vanos, ¿no? O vanos proyectos. El texto hebreo es más escueto, digamos así, susurran vanamente o cosas vanas. Esto es una pero dice, ese sublevarse de reyes de la tierra y reunirse de príncipes en consejo, ¿no? Ahora no es el tumulto de los pueblos en general, sino que es una sublevación y una especie de complot principesco, ¿no? Son los príncipes los que encabezan a los pueblos, los que arman consejo ¿contra quién? Y ahora contra Yahvé y contra su ungido, ¿no? Contra Yahvé, contra el Señor Dios, y contra su ungido, contra su Mesías. Rompamos sus ataduras y arrojemos de nosotros sus cuerdas. Eso es lo que dicen, ¿no? El salmista acá nos pone las palabras que salen de la boca de los conjuradores, ¿no? En relación con Yahvé y con su ungido. Rompamos sus ataduras y arrojemos de nosotros sus cuerdas. Ahora viene, hasta aquí la primera parte del Salmo, ¿no? El que mora en los cielos se ha de reír, y mi Señor se ha de burlar de ellos. A su tiempo les ha de hablar airado, y encolerizado les ha de aterrorizar. Pues yo he sido establecido rey suyo sobre Sión, su monte santo. Referiré el estatuto, el decreto de Yahvé. Díjome, hijo mío eres tú, yo cierto día te engendré. Pídemelo, y haré sean las naciones tu heredad, y posesión tuya los términos de la tierra. Podrás regirlos con cetro de hierro, como vasija de alfarero podrás desmenuzarlos. Esta es la segunda parte del Salmo, ¿no? Ahora, esta segunda parte del Salmo empieza diciendo que el que mora en el cielo se ha de reír. El que mora en los cielos, es decir, Yahvé, ha aludido antes a Yahvé y a su ungido, ¿no? Ahora dice, el que mora en los cielos se ha de reír, y mi Señor se ha de burlar de ellos.
Yo voy a leer ahora el comentario, porque acá, para entender este versículo cuarto, hay distintas posibilidades. Si uno lo lee, por ejemplo, en la traducción de Nácar, dice así: el que mora en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Si uno toma esta expresión como un típico paralelismo hebreo, el que mora en el cielo y el Señor es el mismo. ¿Está claro lo que digo? Dice dos veces lo mismo de manera distinta, ¿no? El que mora en el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. El Señor y el que mora en el cielo son el mismo sujeto, paralelísticamente hablando. Ahora, ha traducido ya de una manera, dice: el que mora en los cielos se ha de reír y mi Señor se ha de burlar de ellos. Ya el oído percibe una cosa distinta, porque pone una conjunción acá que el otro no está traduciendo, ¿no? Y dice el comentario: el que mora en los cielos es Yahvé. Mi Señor, en cambio, es el Mesías, unido a Yahvé como en el versículo 2. Ahora toma un paralelismo estructural más lejano, pero que también es lógicamente razonable y posible, ¿no? Hablado en el versículo 2 de un consejo de los príncipes contra Yahvé y contra su ungido, ¿no? Y ahora vuelve a aparecer la dupla, Yahvé y su ungido, bajo las denominaciones el que mora en el cielo y mi Señor. A su tiempo les ha de hablar airado, y encolerizado les ha de aterrar. ¿Quién es ese? Si nosotros aceptamos esta exégesis, ese es el Señor, que es el ungido, ¿no? A su tiempo les ha de hablar airado, y encolerizado les ha de aterrar. Y ahora viene lo que dice: pues yo he sido establecido rey suyo. Es que si es, fíjense que lógicamente cierra mucho mejor, ¿no? Porque este que habla ahora es obviamente el ungido, ¿sí? Es el Mesías. Pues yo he sido establecido rey suyo sobre Sión, su monte santo. Referiré el decreto de Yahvé, por el cual he sido constituido rey suyo sobre Sión, su monte santo. Díjome: hijo mío eres tú. Yo cierto día te engendré, o yo te engendré hoy, traducen otros, y es una traducción bastante corriente. Acá tenemos en este pasaje que el ungido dice que Dios lo ha hecho su rey, el rey suyo, ¿no? ¿Rey suyo en qué sentido? Obviamente no el que reina sobre. Es rey suyo porque es el rey enviado por él, el rey establecido por él, ¿no? Yo he sido establecido rey suyo sobre Sión, su monte santo. Acá está nombrada Jerusalén, a la que oíamos cantar en la clase pasada tan abundante y amorosamente, ¿no? Como el signo de la presencia de Dios en medio de su pueblo, la ciudad santa, la santa morada, ¿no? Y acá precisamente está connotada por esa santidad, ¿no? Es Sión, su monte santo. Es el lugar de la presencia de Yahvé, signo de la ciudad de Dios, decíamos la clase pasada, ¿no es cierto? Y eso es lo que es. Entonces ha puesto como rey sobre Sión, su monte santo. Y dice: referiré el decreto o el estatuto de Yahvé. Díjome: hijo mío eres tú, yo cierto día te engendré. Después que añade el mismo decreto: pídemelo y haré sean las naciones tu heredad y posesión tuya los términos de la tierra. Esto tiene un enlace lógico perfecto con que es su hijo, al que ha engendrado, ¿no? Es decir, eres mi hijo, yo te engendré, pídemelo y haré sean las naciones tu heredad. Ese engendré, obviamente, en los comentarios patrísticos da lugar a
muchísimas riquezas, pero obviamente la primera cuestión es si se refiere a una generación de qué tipo, ¿no? ¿A qué tipo de generación se refiere? ¿A qué engendramiento? Tú eres mi hijo, yo hoy mismo te engendré. ¿A qué generación se refiere? Fíjese que es un decreto por el cual lo establece rey, ¿no? Ese decreto es el que de alguna manera lo hace en este contexto el hijo. Entonces, vamos a ver, antes de dar cualquier respuesta, vamos a leer lugares del Nuevo Testamento. Ténganme un poquito de paciencia, ¿sí? A ver qué dice el Nuevo Testamento de esto, porque si no podemos contestar nosotros lo que se nos ocurra y eso no es lo que hay que hacer, ¿no? Bien, yo cierto día te engendré. Pero de ese ser su hijo viene el pídemelo. Pídemelo en el sentido de, como eres mi hijo, lo que me pidas te lo daré en cuanto te corresponde como hijo, ¿no? Pídemelo y haré sean las naciones tu heredad y posesión tuya los términos de la tierra. Podrás regirlos con cetro de hierro, como vasija de alfarero podrás desmenuzarlos. Muy bien. Hasta aquí son las palabras que dirige el decreto de Yahvé, ¿no? Que pone a su ungido como rey sobre Sión, su monte santo. Al ungido al que le dice, tú eres mi hijo, yo te engendré. Y la tercera parte dice, la tercera parte conclusiva saca ciertas consecuencias de esto. Y habla ahora el salmista dirigiéndose a los reyes de la tierra, ¿no? Dice así, así pues, reyes, sed sensatos, dejaos instruir, jueces de la tierra, servid a Yahvé con temor y festejadle a él con temblor. Aceptad su enseñanza, no sea que se aire y perezcáis fuera de camino, a poco que ardiere su ira. Dichosos cuantos a él se acogen. Ahora es un consejo de sabiduría y de prudencia que se dirige a los que gobiernan la tierra, ¿no? A los jueces de la tierra, a los príncipes, ¿no? Este salmo es uno de los salmos cuya condición mesiánica está reconocida en el Nuevo Testamento, ¿no? Con toda claridad. Por eso dije, vamos a leer algún texto del Nuevo Testamento en que se cite este salmo. Vamos a empezar por el libro de los Hechos. Capítulo 4. El capítulo 4 se relata cómo Pedro y Juan comparecen ante el Sanedrín. Cuatro 5 dice, por ejemplo, sucedió que al día siguiente se juntaron todos los príncipes, los ancianos y los escribas en Jerusalén, y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y cuantos eran del linaje pontifical, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros? Ahora salto al versículo 21, perdón. Que sigue inmediatamente la respuesta aquella de no es justo que os obedezcamos a vosotros antes que a Dios, ¿no? Ahora, ellos los despidieron con amenazas, no hallando motivo para castigarlos, y por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por el suceso. El hombre en quien se había realizado el milagro de la curación pasaba de los 40 años. Esto es lo que motiva la detención, la comparencia ante el Sanedrín, la interrogación, el interrogatorio, ¿no? Los apóstoles despedidos se fueron a los suyos y les comunicaron cuanto les habían dicho los pontífices y los ancianos. Ellos, al oírlos a una, levantaron la voz y dijeron: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra y el mar y cuanto en ellos hay, que por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste:
¿Por qué braman las gentes y los pueblos meditan cosas vanas? Los reyes de la tierra han conspirado y los príncipes se han confederado contra el Señor y contra su ungido. Porque en verdad juntáronse en esta ciudad contra tu siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para ejecutar cuanto tu mano y tu consejo habían decretado de antemano que sucediese. Ahora, Señor, mira sus amenazas y da a tus siervos hablar con toda libertad tu palabra, extendiendo tu mano para realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con libertad. Ahora vemos cómo en este discurso se está acudiendo a este salmo y se lo ve cumplido en qué conjura. Y en esa conjura de príncipes, ¿no? Príncipes de las naciones. Y los hay también ahí, ¿no? Menciona a Poncio Pilato, menciona a Herodes, que tampoco es un israelita, ¿no? Su padre era israelita solo parcialmente, ¿no? Por eso no era considerado propiamente israelita, por los judíos, ¿no? Y también menciona al pueblo de Israel, ¿o no?, en esa conjura. Pero es la conjura que se ha levantado ¿contra quién? Y contra Jesús. Esa es la que ve como anunciada en el Salmo de David. Muy bien. Si vamos en el mismo libro de los Hechos al capítulo 13. Nos encontramos con un discurso de Pablo que dice así: nosotros os anunciamos el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres. Estoy leyendo desde el versículo 32, perdón. Y voy a leer hasta el 37. Nosotros os anunciamos el cumplimiento de la promesa hecha a nuestros padres, que Dios cumplió en nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, según está escrito en el Salmo 2: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Pues le resucitó de entre los muertos para no volver a la corrupción. También dijo: yo os cumpliré las promesas santas y firmes hechas a David. Por lo cual en otra parte dice: no permitirás que tu santo vea la corrupción. Pues bien, David, no permitirás que tu santo vea la corrupción, es precisamente el Salmo 15, que es otro salmo mesiánico, pero no regio, ¿no? Pues bien, David, habiendo hecho durante su vida la voluntad de Dios, se durmió y fue a reunirse con sus padres y experimentó la corrupción. Pero aquel a quien Dios ha resucitado, ese no vio la corrupción. Muy bien. Ahora tenemos otro texto que acude al Salmo 2. Este ya no habla de la conjura. Este habla del versículo ese sobre el ser engendrado, ¿no? El ser hijo de Yahvé. Pero Pablo lo entiende acá ¿de qué? De la resurrección. Lo entiende de la gloria de Cristo. Porque, fíjense ustedes, es constituido rey, ¿no? Jesucristo es constituido y manifestado como rey en cuanto a rey divino, por su ser personal divino, lo es eternamente. Eso, en ese sentido, su realeza es la realeza de Yahvé, ¿no? No la realeza mesiánica. La realeza del Mesías se da en Jesucristo, en lo que es ungido en él. Y lo ungido en él es la naturaleza humana, obviamente. Ahora, esa realeza humana de Jesús se manifiesta plenamente a partir de ¿qué? Y de la resurrección. Es el rey
por su misterio pascual que triunfa sobre el pecado y sobre la muerte. Y ese es el reino que establece, el reino de la verdad, de la vida eterna, ¿no? Que se manifiesta en su resurrección. Por eso Pablo acá ve ese... Primero está entendiendo el ser engendrado como el ser constituido hijo en cuanto rey, ¿no? En cuanto rey mesiánico. Se trata no de una generación en el sentido de comunicación de naturaleza, adviértase, sino de una generación en cuanto el término está tomado en un sentido traslaticio para referirse al constituir a alguien en partícipe de lo que es de uno, ¿no? Entonces Dios, que es el Rey universal, lo hace partícipe de su realeza. Es lo que expresa Jesús en el capítulo 28 de Mateo: me ha sido dada toda soberanía en el cielo y en la tierra, ¿no? Esa es la realeza soberana del Mesías resucitado, ¿verdad? Es la realeza que recibe su humanidad resucitada, que se manifiesta también en su humanidad resucitada, como plenitud de la realeza que se da en la humanidad de Cristo, ¿no? Que es rey, claro, es rey como Dios y es rey como hombre, ¿no? Si nosotros queremos reflexionar teológicamente sobre lo que dice Pablo en este discurso, hay que leer todo el corpus paulino, por supuesto. No es eso lo que vamos a hacer en esta clase, ¿no? Yo estoy señalando solamente una línea de lectura del texto que es la que aparece en Pablo, ¿no? En el discurso, es un discurso de Pablo transmitido por el libro de los Hechos, pero es perfectamente conforme con todo el pensamiento de Pablo en sus epístolas, ¿no? Esta realeza de Cristo que tiene que ver con su resurrección, ¿no? Con la manifestación de su gloria, ¿no? Esa gloria que tiene como Dios siempre, pero que en su humanidad se manifiesta por la resurrección. Bien. Hay otro texto que vamos a leer en Hebreos. Dios. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 5. Ya me estoy pasando. Creo que pensaba que 5. Y así Cristo no se exaltó a sí mismo haciéndose pontífice, sino el que le dijo: Hijo mío eres tú, hoy te engendré. Y conforme a esto, dice en otra parte: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Acá está combinando el 2 y el 109, que es el que todavía nos queda, ¿no? El 2 y el 109. Pero con respecto al 2, ¿qué está entendiendo? Precisamente, de nuevo, algo que es propio de esta generación se refiere a algo que es propio de la naturaleza humana, porque está hablando de su condición de sacerdote, es decir, de mediador entre Dios y los hombres, que se da en él por medio de su humanidad, claro, ¿no? Esa humanidad suya la que tiene el oficio sacerdotal, el oficio de mediar entre Dios y los hombres. Pero lo que quiere destacar la epístola de los Hebreos es que eso no se lo ha arrogado él, ¿no? Y para eso cita el Salmo 2, porque eso lo ha recibido de Dios, que le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. De nuevo lo está entendiendo como una comunicación de oficio primero, y podríamos entenderlo también, claro, a partir de este texto. Acá no está hablando de la resurrección, obviamente, ¿no? Acá está hablando de la constitución en mediador, ¿no? Del oficio mediador, y desde el ángulo del carácter sacerdotal. Por eso lo combina con el 109, ¿no? Con el salmo del sacerdocio del Mesías. Pero que es el tema central de toda la epístola de los Hebreos, por otra parte, el que se inspira en el salmo 109, ¿no? Pero acá está tomando el versículo del 102 en relación con ese carácter mediador y con esa naturaleza humana que recibe, y por eso, en cierta medida, desde el punto de vista teológico, se justifica entender a esa generación de la generación humana de Cristo, ¿no? En cuanto que al recibir la humanidad recibe la posibilidad de todos sus oficios mediadores, ¿no? De su sacerdocio, de su realeza humana, ¿no?
la posibilidad de todos, de su posibilidad de hablar en palabras humanas como maestro humano, ¿no? Que es al mismo tiempo Dios. Pero al recibir su humanidad recibe todo el oficio mediador, ¿no? Por eso, en realidad, eso teológicamente es perfectamente claro, porque para llegar a la resurrección tenemos que partir, obviamente, de la encarnación, ¿no? Bien, ahora vamos a salir del... Podríamos seguir con textos, pero suficiente. Vamos, ya es hora de ir terminando. El Salmo 71, que es el que sigue, es el Salmo que proclama la justicia y la paz del reino mesiánico. Este salmo es un salmo mesiánico que está centrado en el reino mesiánico como un reino de paz y de justicia. Voy a hacer hincapié solamente en algunos versículos del salmo y salimos de aquí. El Salmo 71 empieza diciendo: otorga, oh Dios, al rey tu juicio y tu justicia al hijo del rey, para que juzgue a tu pueblo con justicia y a tus oprimidos con equidad. Aporten los montes la paz para el pueblo y los collados la justicia. Haga justicia a los oprimidos del pueblo, salve a los hijos del menesteroso y quebrante a los opresores. Acá nos encontramos, uno de los indicios de la mesianía de este salmo es la acumulación de vocabulario profético sobre el reino mesiánico, ¿no? Entonces acá habla de la paz y de la justicia como bienes del reino, de una paz y de una justicia que son una paz y una justicia plenarios y no meramente temporales. La expresión del versículo 3, sobre todo, es claramente paralela a los oráculos proféticos. Aporten los montes la paz para el pueblo y los collados la justicia. Es decir, los montes y los collados son un signo de la mediación, ¿no? De lo que desciende de lo alto, ¿verdad? Los montes y los collados. La paz y la justicia vienen de Dios, ¿no? Y descienden desde lo alto de los montes, desde lo alto de los collados, que son los que las aportan, ¿no? En esta imagen tan hermosa. Después dice que descienda como la lluvia sobre el césped, como aguaceros que riegan la tierra, ¿no? La justicia y la paz. De nuevo, la otra imagen de que descienden de Dios, ¿no? Florezca en sus días la justicia y haya mucha paz mientras dure la luna, que domine de mar a mar, del río hasta los confines de la tierra. Ante él se inclinarán los habitantes del desierto y sus enemigos morderán el polvo. Y después viene toda la parte de la proyección universal del reino mesiánico. Los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán sus dones, y los soberanos de Seba y de Saba le pagarán tributo. Postraránse ante él todos los reyes y le servirán todos los pueblos, porque salvará al indigente que implora y al pobre que no tiene quien le ayude. Tendrá piedad del débil y del menesteroso y salvará las almas de los pobres. Rescatará sus almas de la opresión y de la violencia, y será preciosa su sangre a los ojos de él. Y termina con: será su nombre bendito por siempre. Durará mientras dure el sol, y se bendecirán en él todas las familias de la tierra, y todas las naciones le aclamarán bienaventurado. Este versículo final corona el carácter mesiánico del Salmo. ¿Por qué? Primero que nada porque aparece acá la misma expresión de la promesa hecha a Abraham, según el texto del capítulo 12 del Génesis, ¿no? Le dice Dios a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, y acá dice: y se bendecirán o serán benditas en él todas las familias de la tierra. Su reino será un reino para siempre, la promesa hecha por boca de Natán a David y a su descendencia para siempre, ¿no? Y por último, todas las naciones lo aclamarán bienaventurado, ¿no? Que tiene su eco en el Magnificat, ¿verdad? Me llamarán feliz, bienaventurada todos los pueblos, todos nosotros. Bien. Todas las naciones lo llamarán bienaventurado. Este es el Salmo 79, hermoso Salmo. El 109, el último mesiánico, el 109 es un Salmo maravilloso, es el más citado de todos los Salmos en el Nuevo Testamento. El Salmo 109. Vamos a leerlo de acá. Salmo 109 es breve
es el que vamos a cantar, ¿no? Santiago, sí. Sí, pero Salmo 109 es el que vamos a cantar. Es un salmo breve, pero Alonso Shekel, con respecto a un versículo, el versículo tercero del salmo es el que da más trabajo, porque textualmente tiene dificultades, ¿no? Ahora lo voy a leer y voy a comentar brevemente, pues ya estamos repasando. Pero Alonso Shekel dice aquí: he aquí un verso imposible de explicar, palestra donde se ejercita el ingenio de los filólogos sin que ninguno dé con la solución. El número de propuestas es directamente proporcional a las dificultades del texto. Es un poco exagerado eso, porque no están así. Hay 2 o 3 lecturas fundamentales posibles y nada más, ¿no? Claro, las soluciones de detalle, precisiva, puede ser que haya unas cuantas, pero el versículo tercero es ese. Pero dice el Salmo así, 109: oráculo de Yahvé a mi Señor, o dicho de Yahvé a mi Señor. No es la palabra técnica para oráculo, del oráculo profético, no sé por qué Nácar pone oráculo, pero dijo el Señor a mi Señor suele traducirse también, ¿sí? O dicho, literalmente dice dicho de Yahvé a mi Señor. Traduzcamos el hebreo así porque eso es importante para entender todo el Salmo. De Yahvé a mi Señor, así dice, ¿sí? Yahvé y Adonai son los 2 nombres que usa ahí. De Yahvé a mi Señor. Eso obviamente en el texto de los 70 esta distinción terminológica desaparece porque las 2 cosas se traducen por Kyrios, ¿sí? Kyrios y Kyrios, Señor, como si usted en castellano dice el Señor a mi Señor, ¿no? Claro. Entonces, dicho de Yahvé a mi Señor: siéntate a mi diestra en tanto que pongo a tus enemigos por escabel de tus pies. Extenderá Yahvé desde Sión tu poderoso cetro. En realidad es el cetro de tu potestad, el cetro de tu poder, el cetro de tu soberanía. Así dice el Hebreos, que se entiende antitéticamente por el poder de tu cetro, ¿no? Es el cetro de tu poder. Bien, lo que extenderá es eso, el cetro de tu poder. Dominarás en medio de tus enemigos. Ahora viene el versículo 3 que Nácar traduce: tu pueblo se ofrecerá espontáneamente en el día de tu poder, sobre los montes sagrados será para ti como rocío de seno de la aurora tu juventud. O sea, traduce según el texto masorético, el texto hebreo. Shekel traduce, ya les digo cómo. Tu ejército es de voluntarios el día de la movilización, ¿sí? Tu pueblo se ofrecerá espontáneamente en el día de tu poder. No es tan alejado una cosa de la otra, ¿no? Está en la misma versión, pero eso es el versículo ese leído según el texto masorético, ¿sí? Habla de una movilización y de unos voluntarios que se ofrecen, ¿no? Una majestad sagrada lleva desde el seno materno de la aurora un rocío de juventud. Decía, sobre los montes sagrados, una majestad sagrada llevas desde el seno materno, sobre los montes sagrados será para ti como rocío del seno de la aurora tu juventud. El seno materno de acá se ha transformado en los montes allá. Esos son los problemas de leer el hebreo de una manera o de otra, vocalizando de una forma o de otra. Pero ninguno de estos está traduciendo la otra posibilidad fundamental que existe para el versículo 3. Que la vamos a leer aquí. 109. Tuyo es el principado, o tuya será la autoridad, se puede ver, en el día de tu poderío, en el día de tu majestad, en resplandor de santidad, o en el resplandor de los santos. Yo te engendré como rocío antes del lucero, o yo te engendré del seno, es otra variante posible de como rocío, antes
del lucero, antes del alba. Traducen otros, ¿no? En lugar de yo te engendré, hay quienes ponen él te engendró. Ya eso implica no solo una vocalización, sino un pequeño cambio consonántico en el texto más común, ¿no? Ese es más difícil de hacer la corrección, pero es posible. Porque el decir yo te engendré crea un problema exegético. Ahora vamos a leer el Salmo completo y lo tratamos. Pero les he leído ahora esta variante según los 70. Esta traducción que leí ahora es según el texto de los 70. Y hay muchos exégetas que prefieren seguir la lectura de los 70 porque el texto masorético es un texto que se muestra en la tradición de los códices con muchas variantes, es decir, que ha sido muy corrompido, ha sido alterado o modificado voluntariamente, ¿se entiende? Entonces no es un texto que se pueda seguir pacíficamente con confianza. La lectura de los 70 es una lectura, recordemos además, propia de la tradición judía precristiana, ¿no? De ahí la importancia de que tuviésemos nosotros una recensión del texto hebreo de aquella época, ¿no? Cosa que podríamos tener si conservásemos las exaplas de orígenes completas, como ya dijimos en otra clase, pero hay que encontrarlas. Bien, ahora voy a leer el 109 tratando de explicar un poquitito y ya nos vamos, ¿eh? Sí, ya está repasado. Tu pueblo. Entonces, esto no voy a leer de acá, voy a comentarlo desde acá. Porque este hombre traduce aquí, ahora sí. Oráculo de Yahvé mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por escabel de tus pies, ¿no? Esto es lo primero que aparece en el Salmo, una palabra, un dicho de Yahvé a mi Señor, dice el salmista, ¿no? Bien, de Yahvé a mi Señor. Este primer versículo ya tiene una lectura en el Nuevo Testamento que procede de nuestro Señor Jesucristo mismo, ¿no? Si vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Versículos 41-45. Sí, ya. Reunidos los fariseos le preguntó Jesús: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dijéronle ellos: de David. Les replicó: pues cómo David en espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra mientras pongo a tus enemigos bajo tus pies. Si pues David le llama Señor, ¿cómo es hijo suyo? Y nadie podía responderle palabra, ni se atrevió nadie desde entonces a preguntarle más. Ahora, este texto nos lleva a una lectura. David lo llama Señor al ungido. El Mesías es el Señor de David. Claro. ¿Cómo es hijo de David si es su Señor? Acá está el misterio del Mesías, obviamente, ¿sí? El Mesías tiene condición humana, pero no es meramente hombre, y por eso acá sí que está apuntando directamente a la condición divina del Mesías, este salmo, ¿sí? Mientras el otro habla de una generación que básicamente tiene que ver con la exaltación regia, este habla de una condición trascendente del Mesías, por lo menos en la perspectiva del Antiguo Testamento. El Mesías no se puede identificar con un mero hombre, porque el Mesías es acá el Señor, ¿no? Es llamado Adonai, mi Señor. Dijo el Señor, dijo Yahvé a mi Señor: siéntate a mi diestra. El estar a la diestra de Dios también es signo de compartir la majestad de Dios. Sentado a la diestra de Dios, ¿no? Está sentado a la diestra de Dios. Es la imagen del que se sienta a la derecha del trono del rey, porque comparte la soberanía del rey. Es el hijo que ya está a punto de
que está asociado a la autoridad regia de su padre, y por eso el hijo heredero que lo sienta a la derecha, ¿no? Se sienta a su diestra, esa es la imagen, ¿no? Y el padre pondrá a sus enemigos como escabel de sus pies, ¿sí? Yahvé, el cetro de tu poder, el cetro de tu fuerza, extenderá Yahvé desde Sión, dominarás en medio de tus enemigos. Contigo está el principado. Este pone el contigo está el principado, que es del versículo 3, como final de lo que empieza en el versículo 2. Dominarás en medio de tus enemigos, contigo está el principado, la primacía. Y después traduce: en el día de tu poder, con esplendor de santidad, desde el seno materno te busca tú. Este pone te busca. Este sí es una solución que nunca había visto. El te busca, ese lo inventa él. En vez de millar, aurora, se lee shiher, busca. Muy bien. Este cambia aurora por te busca, ¿sí? Pero eso ya es una solución muy específica de este. Sí, ahí parece que tiene razón hay tantas soluciones como etcétera. Bien. Él te engendró, pero tuya es la autoridad en el día de tu poderío, en resplandor de santidad. Él te engendró del seno, o él te engendró como rocío, las dos variantes son posibles, antes de la aurora. Ahí se habla de una generación. Claro, el texto de los 70 adquiere acá un carácter que solamente habla de una generación también, pero de una generación que es como rocío antes de la aurora. Los padres, al comentarlo, dicen que ese antes de la aurora se puede entender de dos maneras, y hay quienes lo entienden de una y otros quienes lo entienden de otra. Se refiere a la generación de Jesucristo como hombre que nació durante la noche, dice por ejemplo el Crisóstomo, ¿no? Entonces es antes de la aurora. O se refiere a antes de la creación, siguiendo Proverbios 8, la sabiduría que está con Dios, que es engendrada por Dios según ese texto, que nace antes de la creación, ¿no? La sabiduría, la Jokma de Yahvé, que está con Yahvé eternamente, ¿no? La generación, ahí ya se referiría a la generación eterna del Verbo, ¿no? Pero como el texto es impreciso en cuanto a la posibilidad de la lectura, ¿no? Entonces acá hay que tener cuidado y hay que ver cómo está citado eso cuando está citado en el Nuevo Testamento. Ya es muy tarde y sí, lo único, digo una sola cosita más y nos va. Esto lo tendría que continuar, es lo que está incompletísimo esto, pero ustedes lo leen. Yo lo que quiero es decir una palabrita. A estos salmos les pone por complemento Drivers, y me parece muy bien, los salmos de bienaventuranza, que son 3 nomás. En 2 de ellos se trata de la bendición de Yahvé y sus frutos, que están centrados básicamente en 2 bienes esos frutos, ¿no? Si uno lee los salmos 126, 127, básicamente ¿de qué se trata? Del fruto del trabajo y de los hijos, ¿no? En el Salmo 127 se habla de la familia entera, de la mujer y de los hijos. Tu mujer será como una vid fecunda, etc., ¿no? Fruto del trabajo, los hijos. En el Salmo 126, los hijos que son los hijos de la juventud, que son como saetas en manos de un guerrero. Aparece bien. El fruto del trabajo. En el 127 se añade que además la prosperidad de Jerusalén y la paz sobre Israel como el motivo del gozo de la bienaventuranza, ¿no? Y el otro salmo de bienaventuranza ya no habla de eso, no habla del bien del bien del hombre, así, sino del convivir juntos los hermanos, y pone 2 imágenes, es lo que vimos al comienzo, ¿no? Pone 2 imágenes bellísimas, ¿no? Una, lo voy a leer y ya con eso dejamos. Es muy breve el Salmo 126 y dice así. Esta traducción está muy linda, la de Nácar. Dice así. 132, perdón, que 126. El convivir los hermanos unidos, 132. El 126 es el salmo de si Yahvé no edifica la casa, en vano trabaja el obrero, ¿sí? El 127 es bienaventurado todo el que teme a Yahvé y anda por sus caminos. Y el 132 dice: ved cuán bueno y deleitoso es convivir juntos los hermanos. Es cual exquisito ungüento sobre la cabeza que desciende hasta la barba de Aarón y baja hasta la orla de sus vestidos.
como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, pues así envía Yahvé la bendición, la vida eterna. Acá tenemos la imagen de una comunión fraterna, ¿no? No en vano este salmo, hoy, este año, acá en la catedral, lo cantó el coro del seminario, este salmo, en el día del Jueves Santo, y suele cantarse en relación con el mandamiento nuevo, porque por eso lo que cantó Juan Valdés al comienzo era este salmo con una antífona que está tomada del Evangelio de Juan: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, ¿no? Este salmo tiene que ver precisamente con esa bienandanza. La bienaventuranza acá ya se convierte en beatitud, porque acá ya no se trata de los que caminan bien enderezados, se trata del fruto, se trata del término, apunta hacia la plenitud de la vida, ¿no? Es la comunión de los que viven unidos, de los que son hechos hermanos en Cristo, ¿no? Y es como una imagen maravillosa de la vida eterna y de la gloria de la vida eterna, ¿no? El otro día, el día miércoles, yo tuve clase acá a las 4 horas de clase, y en la última hora, cuando entré a la última hora, yo siempre rezo al comienzo, invocamos al santo que es el patrono del aula, pero ese día estaba en el aula de Santo Tomás y le digo, no, hoy vamos a invocar a San Antonio porque es la víspera de San Antonio. Y Santo Tomás no se va a enojar porque viven juntos en la gloria de Dios como hermanos, así que va a estar contento de que invoquemos al hermano. Y esto es lo que canta este salmo, ¿no? Y, vamos a cantar el 109. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, pondré tus enemigos a tus pies. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor te entrega desde Sión el cetro del poder, diciéndote: impera sobre todos tus enemigos. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Eres príncipe desde que naciste, con resplandor de santidad. Te engendré como rocío antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor lo juró, no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, del orden del rey Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. El Señor estará a tu lado el día del juicio, cuando juzgue a reyes y naciones. Tú eres sacerdote para siempre, mediador entre Dios y los hombres. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.